Hemos dado culto, hemos ofrendado, ahora viene el momento de escuchar la palabra del Señor. Así que vamos a hacer algo práctico y que bendice. Ahora, mientras se acerca Beto, vamos a levantar nuestras manos para juntos poder orar por su vida. Amén. Señor, y juntos queremos bendecir, Señor, a Beto, pedirte, Señor, que lo llenes, lo cubras con tu Espíritu, Señor, y que tu palabra poderosa nos pueda bendecir a través de su vida. Muchas gracias por todo lo que nos vas a hablar y queremos tener el corazón abierto. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, cuánta alegría de estar juntos. Hablábamos con algunos de los chicos de qué rápido que pasan estos tiempos que tenemos con el Señor. Quisiéramos quedarnos un montón de tiempo siguiendo, honrando, alabando al Señor. Pero qué bueno que empiece y termina también. Qué bueno que podemos disfrutar de la compañía del Señor, que Él nos puede hablar, que Él nos puede ministrar, que podemos escuchar su voz. Y después de todo lo que vivimos y escuchamos, es como que yo esta parte hasta la sacaría, ¿no? Uno siente que no tiene como nada para decir, pero el Señor siempre es bueno y siempre nos da alguna otra partecita, algo que falta todavía en el corazón. El lema dice, deténganse en el camino, pregunten por las sendas antiguas. Pensaba que quizás en esta prédica necesitaría el yelmo, ese que estaban vendiendo ayer, ¿no? Si no... Pero ese viene en forma de codazo también. Si ves que el al lado tuyo se duerme, le podés meter un codazo. Y decía que tenemos que preguntar por las sendas antiguas. Tenemos que saber, tenemos que informarnos. Yo Franquito me hizo un pequeño power, pues yo no puedo ser menos que Miguel, así que me hice un power. Mirá, ahí se me terminó. Pero voy a ir así como despacito. Y esto que nos decía Miguel ayer de caminar con Dios, de estar con el Señor y encontrar descanso, encontrar paz, encontrar lo que el Señor quiere para nosotros. Y dice una versión que hallando esto, dice, se sentirán bien por ello. Tenemos, como dice el apóstol, un tesoro que está en vasos de barro para que entendamos que ese poder proviene de Dios y no de nosotros. Todo esto que estamos experimentando es el poder de Dios, es el Espíritu Santo, es Dios. No hay, como decía Fabián, súper ungidos, no hay hombres especiales. Es el Espíritu Santo que cuando encuentra un lugar viene, se manifiesta, obra, toca tu corazón, habla, cambia tu mente, te transforma. Es el Espíritu Santo del Señor. Por eso dice, ustedes son vasos de barro. Y es terrible, ¿no? Porque es un tesoro tremendo, es la misma presencia de Dios en vasos de barro. Es como que vos tenés esos dólares guardados, que los tenés ahí, ¿dónde los guardás? En ese vasito que vos decís, ¿quién va a buscar dentro de este vasito? Y Dios, cuando pensó en la forma de darnos lo de Él a nosotros, dijo, lo voy a poner en un vasito de barro, pero lo importante es Él. Lo importante es este tesoro que Él ha depositado en nuestras vidas, este poder que viene de Dios. Hace un tiempo yo creo que el Señor se está manifestando en distintos lugares, en distintas iglesias, de distintas maneras. Yo sé que algunos de ustedes están ayunando, están buscando a Dios y sentimos que Dios está haciendo cosas en Santa Fe, en Rosario, en San Nicolás, en La Boca, en Los Nogales, en distintos lugares Dios se está manifestando porque hay hombres y mujeres que están buscando al Señor. Que de a poquito vamos entendiendo que somos barro y que Él es Dios, que el poder viene de Él, que sin Él no tenemos absolutamente nada. Y esto se debe a la búsqueda que podamos tener nosotros del Señor.
Hace poco compartíamos en la iglesia, algo está pasando ahora. Muchas veces nos detenemos a pesar de lo importante, no nos confundamos, ¿sí? De ir para atrás, de ir para adelante, pero muchas veces nos podemos quedar en lo que pasó. Y no es lindo escuchar, no, porque antes yo me acuerdo cuando esto, cuando el otro, y pasaron 20 años a veces. O estar parados pensando, no, lo que va a pasar, lo que Dios va a hacer, Dios tiene cosas tremendas para el futuro. No, chicos, está pasando ahora. Ahora tenés que meterte en el río de Dios. Hoy es el tiempo. El futuro de Dios para tu vida es hoy. Y hoy tenemos que meternos en ese río, tenemos que no quedarnos esperando, sino entender que algo está pasando, hay un mover de Dios para tu vida. Hay decisiones que tenemos que tomar y esas decisiones hoy te corresponden a vos y vos sos responsable de ese preguntar, de ese buscar, de ese recibir lo que Dios tiene para tu vida. Como decía Miguel, hemos visto muchos grupos de jóvenes. Hace 2 o 3 campamentos quizás la mayoría de ustedes no estaba o eran muy chiquitos. Y esos jóvenes ya tomaron sus decisiones. No sé dónde estarán, seguramente algunos sirviendo al Señor, otros no, pero hoy es el momento que vos tomes tu decisión. Y esto no es un chivo, ¿no? Pero recién el Señor nos llamaba a darle todo al Señor. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Y hay jóvenes que están ahí con una pulseada siempre en su corazón por la casa bíblica, por dar ese paso, ese llamado, ese lugar que el Señor también nos dio dentro de la visión que nos mostró para que podamos prepararnos para servir mejor al Señor. Querido, si Dios te está llamando, toma la decisión. No lo dudes. No vas a perder. Vas a ganar. Vas a ganar en el Señor. Darle el corazón a Dios. Decía hace unos días que nosotros cuando pensamos que le damos el corazón a Dios, pensamos que son los me gusta del Instagram y suben los emojis con un corazón rojito, así que re lindo, ¿no? Dice la palabra del Señor que tu corazón es perverso, malvado, peor que todas las cosas. Y yo cuando estoy ahí arrodillado pienso que mi corazón va subiendo así. Dios dice, uy, agarra uno, agarra el otro. Sí que los agarra. Y lo transforma, lo cambia. Al único que le interesa a tu corazón es a Dios. Al único. Y el único que tiene el poder para transformarlo es el Señor. Amén. Hace unos días mi señora se despertó y me dijo, sos el segundo gran amor de mi vida. 30 años de casado para eso, porque dice, primero está el Señor. Y parece muy poético, ¿no? Pero yo sé que es la realidad más grande. Si me dan 2 numeritos, yo voy a levantar el 2. El Señor tiene que ser primero. El Señor tiene que enamorarte. El Señor tiene que colmar tus expectativas. El Señor tiene que llenarte. El Señor es esa plenitud. Es ese que potencia, como escuchábamos, todo lo que hay en mi corazón para que yo pueda agradarle, para que yo pueda presentarme delante de su presencia. El Señor toma mi corazón, lo toma como está. Y esto es maravilloso. El Señor no te desecha. El Señor te llama, agarra tu corazón, lo limpia, lo transforma. Es el obrar de su Espíritu Santo, como escuchábamos ayer. Pero pensaba en esto de preguntar por los fundamentos, volver a los fundamentos. Es el principio, el cimiento sobre el que se apoya un edificio. Por ahí no es muy atrayente, ¿no? Esto de los fundamentos, de las raíces. Siempre decimos que ninguno felicita por los cimientos de una casa.
Uno dice, uy, qué linda casa, ¿no? Uy, qué lindo esto, qué lindo aquello. Pero para que esa casa pueda permanecer, lo importante son los fundamentos. Son los cimientos, los principios. ¿Y cuáles fueron los puntos de partida? Que fueron dados por el Señor a través de su Espíritu Santo. No fueron por sabiduría humana, no fueron por una revelación humana, sino por una revelación espiritual. Lo que el Señor nos habló como iglesia, lo que el Señor nos mostró. Chicos, hemos recibido algo maravilloso. Algo maravilloso de parte de Dios. El Señor nos entregó un tesoro precioso. Ese tesoro fue depositado en nuestra vida, en nuestra congregación, en nuestra denominación, como vos quieras llamarle. Y también entregó tesoros preciosos a otras denominaciones, a otras congregaciones. No te creas que somos la última Coca-Cola del desierto, para nada. Para nada. Pero amamos lo que el Señor nos dio. Lo amamos, lo tenemos en el corazón. Y somos responsables de ser los mejores administradores de aquellos que hemos recibido por la gracia de Dios. Somos llamados, somos responsables a ser los mejores administradores de eso que hemos recibido. Una agüita ahí por ahí, ¿no? Se nos entregó una herencia. Y una de las cosas que tantas veces hemos escuchado es que la herencia no es para gastarla. La herencia es para producir más. Ayer escuchábamos de la dependencia, ¿no? Y es maravilloso. Somos totalmente dependientes del Señor siempre. Pero ¿qué pensaría vos de alguien que recibió una herencia y al poco tiempo no tiene nada? Se la gastó, lo perdió. Como ese joven que se fue de la casa, gastó todo y después volvió el padre lo perdonó, le habrá sacado, no sé, habrán compartido lo que quedaba. Pero la herencia que hemos recibido en el Señor es para cuidarla, es para producir más, es para tener más del Señor. Así como nosotros en nuestra generación hemos recibido de Dios, tenemos la responsabilidad de que otros reciban de Dios. Es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Que nuestros hijos, tus hermanos más chicos, reciban de Dios lo que vos recibiste multiplicado, porque vamos a edificar sobre esos fundamentos. Con el cuidado que nos dice la palabra. Tengan cuidado cómo sobreedifican. Somos mandados a llegar más alto de lo que nuestros padres espirituales han llegado. Y nos han dicho muchas veces. Cuando alcanzábamos a admirar a alguien por alguna cosa, nos decían, ustedes tienen que llegar más alto. Ustedes tienen que llegar más alto. Ustedes tienen que alcanzar cosas más altas. Y esas cosas el Señor las va revelando a medida que vas caminando con Él. Es imposible imaginarlas. Y cada vez que vamos avanzando, y me acordaba de un autor que él decía que iba subiendo y encontraba banderitas y cuando llegaba ahí había otra, porque siempre hay algo que subió y llegó. Pero el Señor quiere que nosotros lo podamos experimentar, lo podamos vivir, lo podamos transmitir. ¿No te dijeron alguna vez, ustedes están cerrados? No, ustedes con el culto, y repiten la canción 700.000 veces. Ustedes están cerrados. Estamos abiertos a todo lo que venga del Espíritu Santo. Yo lo quiero, lo anhelo, lo deseo. Todo lo que venga de Dios, que sea para sobreedificar, yo lo quiero. Lo quiero para mi vida, lo quiero para la iglesia, lo quiero para mi familia. Si viene de Dios, lo quiero, pero no estoy dispuesto a copiar nada. Copiar, pegar. No copiamos nada porque lo de Dios es auténtico, es genuino, es original.
No andamos buscando sensaciones. No andamos buscando modas. No queremos lo novedoso, queremos lo eterno. Queremos lo que dura para siempre. Por eso no necesitamos andar como buscando, y esto no quiere decir que estamos cerrados. Quiere decir que estamos buscando todo lo que viene de Dios. Y ¿sabes algo? Lo nuevo ya existe en Dios. Lo nuevo ya existe. Yo lo tengo que experimentar a través de mi relación con el Espíritu Santo, a través de ese encuentro. Es como el Señor se revela y se manifiesta conforme a lo que ya está escrito en su palabra. Pero lo nuevo de Dios ya está. A medida que caminas te vas encontrando con Él y vas experimentando esas cosas nuevas que Dios tiene para los que lo buscan. Y Él se revela, se manifiesta, abre tus ojos. Se me ocurre, no sé, ir al Cañón del Colorado. ¿Alguno fue? Bien ahí, ¿eh? No, pero el de acá no, al otro. ¿A cuál fuiste? ¿A este o al otro? A los dos. O a un lugar que te impresione. Y cuando llegues, vos lo veas a eso y te impacte. Años, miles. Ya estaba. Pero te causaría una impresión de, wow, lo conocí, pero ya estaba. Lo nuevo de Dios ya existe. Lo nuevo de Dios ya está. Hay que transitarlo, hay que andarlo, hay que conocerlo. Mientras buscaba al Señor para esta prédica, tenía en mi corazón algo que el Señor nos estuvo ministrando ayer y hoy. Esto lo dejo de fondo. No sé si lo voy a usar o no, pero me gustó así. Está mejor que el de Miguel, dije. Dice Mateo 13:44. Recién lo compartieron, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Cómo te imaginaste ese campo vos? Pues yo siempre me imaginé que ese campo era un campo tremendo, un campo gigante, un campo con ríos, un campo con montaña, un campo tremendo. Entonces este hombre va caminando, encuentra un tesoro, se da cuenta de lo que tiene en la mano, lo entierra y va y vende todo lo que tiene y viene y lo compra. ¿Y si era un campito? ¿Un terrenito? Entonces el hombre va a la casa, empieza a vender todo lo que tiene, va con el dinero a comprar el terreno, pero el que se lo va a vender le dice, no, el de la esquina compre. Le conviene el de la esquina. Es más grande, tiene todo lo que un terreno puede tener. Y él insistentemente le dice, no, a mí me gusta el chiquito, el del costado. Y dice, no, por esa plata que usted tiene, usted se puede llevar el de la esquina. Es más, no, yo quiero, el otro quiero. Y vende todo. Vende todo. Y este es el llamado que el Señor nos está haciendo en estos días, vender todo, no quedarte con nada. El problema que tenemos es que siempre nos queremos quedar con algo. Como que lo que fuéramos a buscar tuviera menos valor. Como que no estuviéramos dispuestos a entregar totalmente todo por obtener aquello que Dios quiere darnos. Y el Señor dice, vende todo. Vende todo. Esas cosas que quedan dando vueltas en el corazón y las seguimos arrastrando. Y creemos que podemos seguir caminando, que podemos seguir hasta ministrando, que podemos seguir haciendo cosas y nos hemos quedado con eso en el corazón cuando el Señor te dice, vende todo, dame todo, dame todo, dame todo. No tengas miedo a perder.
Esta fue una palabra para muchos de ustedes en esta mañana. No tengas miedo a perder, dale todo al Señor, todo, no te quedes con nada. El joven rico iba caminando y el Señor le dijo, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Yo no sé si se amargó más por vender todo o por decir todo lo que tengo a los pobres. No sé si Jesús le hubiera dicho, vendé todo lo que tenés y tráelo y vamos a seguir predicando el Evangelio. El Señor le dijo, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres, porque todo lo que tenés no vale nada. No vengas con eso. No quiero nada y quiero todo. Quédate sin nada y dámelo todo. Y dice la palabra, vengan y compren sin dinero. ¿Por qué gastan en las cosas que no les hace bien? O sea que yo todo lo que tengo es insignificante para el Señor, pero Él quiere que le dé todo eso para que Él pueda, nosotros podamos tener ese tesoro que es su misma presencia. Él ya pagó. Pero te vuelvo a decir, no tengas miedo a perder. Nuestro desafío es encontrar ese tesoro que hemos recibido de parte de Dios. Nuestro desafío es buscar, preguntar, andar, buscar y encontrar eso que el Señor tiene para nuestras vidas. Imagínate que si alguien nos dijera que acá en este lugar, o en tu casa mejor, así nos hemos lío acá, hay, no sé, 10 millones de dólares en algún lado, que el que hizo la casa los escondió ahí, se olvidó, se murió, y si los encontrás son tuyos. Yo tiro todo, ¿sabes cómo, no? Rompo todo hasta que encuentre ese tesoro. El tesoro está. Hay que encontrarlo. El tesoro ha sido depositado. Tenemos la responsabilidad de encontrarlo. Dice que una vez iba un rey caminando de vuelta a su palacio y vio a un mendigo con sus hijos en un callejón, durmiendo. Y uno de los sirvientes del rey le dijo, ¿querés que lo despierte? Y el rey dijo, no, le voy a dejar algo. Me da mucha pena, yo quiero que cambiar su vida. Y dice que le dejó una perla en su bolsillo que con eso podría haber cambiado su vida, la vida de sus hijos y de las siguientes generaciones. Y le dejó esa perla en el bolsillo y se fue. ¿Qué iba a hacer acordar que termine la historia, vos? ¿El yelmo? ¿Dónde está el yelmo? Acordate de decirme, termina la historia. ¿Bien? Dale. Y ahí quedó el mendigo con su ropa. La gloria postrera será mayor que la primera. ¿Amén? ¿Lo crees? Ageo dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. El tema es que podamos imaginarnos esto. ¿Vos te lo imaginás cómo es una gloria postrera mayor que la primera? Tenemos que imaginarnos que es más que Hechos de los Apóstoles, por ejemplo. Es más, estaban reunidos, el lugar tembló, viento, ruidos, truenos, lenguas de fuego, milagros, sanidades, muertes. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, es más. Esa gloria va a superar toda experiencia que nosotros podamos haber tenido. Como escuchábamos recién, no vamos a poder limitar el mover de Dios. Y vamos a tener que levantar nuestros ojos buscando esa gloria venidera que es el mismo. ¿Qué buscamos? Buscamos a Dios. Buscamos al Señor. Y en un momento orando el Señor me traía estas 3 palabras, conocimiento, temor de Dios y sabiduría. Y me las anoté. Porque muchas veces vamos a
¿Cuántos oraron pidiéndole sabiduría al Señor? Posta. ¿No? ¿Viste? Y te sentís medio menso muchas veces, no sabés qué hacer. Y dices, Señor, dame sabiduría. Y nunca nos acordamos que la palabra que dice, ¿de dónde viene la sabiduría? Del temor de Dios. ¿Y quién tiene temor a alguien que no conoce? Ese conocimiento te hablo de la intimidad de estar con el Señor. Déjatelo ahí de fondo, eso nada más. Jueces 21 nos cuenta de un pueblo, de un momento muy difícil del pueblo de Israel. Dice que cada uno hacía lo que bien le parecía porque no había rey en Israel. Que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y que no había visiones con frecuencia. En ese tiempo el pueblo de Israel y los filisteos iban y venían, tenían guerra tras guerra, pero estaba pasando algo terrible en el pueblo de Dios. La presencia de Dios ya no estaba. Y de pronto hay una batalla. El pueblo de Israel sale a pelear contra los filisteos y los filisteos los vencen. El pueblo de Dios pierde. Y alguien dijo, uno de los ancianos, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué nos hirió Jehová? ¿Por qué dejó que perdamos? ¿Por qué no nos dio sabiduría? Y porque no tenías temor. ¿Por qué no tenías temor? Y si no tenía intimidad con el Señor. ¿Por qué nos dejó el Señor? Porque el Señor no estaba. El Señor no estaba con el pueblo. Y uno de ellos dijo, ¿por qué no traemos el arca? ¿Cómo no trajimos el arca? El arca simbolizaba la misma presencia de Dios. ¿Cómo no trajimos el arca para que estando en medio de nosotros nos salve de las manos de los enemigos? Así que como habían perdido, se volvieron y fueron a buscar el arca de Dios. Los hijos de Elí, Ofni y Fines estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con júbilo tan grande que la tierra tembló. No tembló por el arca, tembló por los gritos. El arca estaba en el lugar. Lo que simbolizaba la presencia de Dios estaba en el lugar, pero el lugar no tembló por el arca. El lugar tembló por los gritos que había en el lugar cuando llegó el arca. Es distinto, es diferente. Pero los filisteos cuando sintieron este ruido, este temblor, dice, tuvieron miedo porque se decían, ha venido Dios al campamento. Y exclamaron, ¡ay de nosotros! Son los dioses que hirieron a Egipto con las plagas. ¡Ay de nosotros! Está el arca. Pero no estaba Dios. No estaba Dios. Y uno de ellos dijo, esfuércense, filisteos, sean hombres para que no sirvan a los hebreos como ellos nos sirvieron a nosotros. Sean hombres y peleen. Pelearon pues los filisteos y vencieron una vez más al pueblo de Israel, pero esta vez se quedaron con el arca. Se quedaron con el arca. Eso que simbolizaba la presencia de Dios ahora estaba en manos de los enemigos. Ofni y Fines mueren. El sacerdote Elí estaba en su casa esperando en el palacio y llegan a avisarle que habían perdido la guerra, que el arca había sido robado y que sus hijos habían muerto. Una de las esposas de su hijo estaba por dar a luz y en el momento de dar a luz dice la palabra que murió. Igual que Elí, se cayó, se desnucó y murió.
Y esta mujer, antes de dar a luz al tiempo que moría, le dijeron las mujeres que había tenido un hijo y lo llamó Icabod, que quiere decir la gloria ha sido desterrada de Israel por haber sido tomada el arca de Dios. El arca se perdió en una guerra. Una batalla que, si bien estaba teniendo lugar en un campo, era una batalla que ya se había perdido en el corazón de los israelitas. Cada uno hacía lo que quería, no había palabra de Dios, Dios no estaba, como escuchábamos anoche, la comunión estaba rota, la oración no llegaba al corazón de Dios, era una Biblia abierta, pero con un corazón duro, no había palabra del Señor, pero pensaron, usemos el arca. Chicos, los métodos no sirven para nada. Los métodos no sirven para nada. Y quiero que te acuerdes de esto también. Las formas sí, los métodos no. Hace poco escuchaba a alguien diciendo, no importa la forma, Dios vino. Error, importa la forma. No quita la misericordia de Dios, pero la forma sí que importa. Traigamos el arca para que nos salven. ¿Viste cuando estás en esas situaciones que no sabes todavía cuál va a ser el resultado y te dan ganas de ir al culto? Parece que ayudaría un poquito si vas. O esa oración que parece salvadora, milagrosa, y decís, Señor, hasta acá estamos ya, pero se puede intentar. Hagamos lo que funciona. Cuando Dios cierra, nadie abre. Cuando Dios abre, nadie cierra. El Señor cerró los cielos y por 3 años y medio no llovió. Sansón estaba ahí como desvalorizando el tesoro que Dios le había dado. Y una vez más le dijeron, Sansón, los filisteos contra ti. Y él dijo, otra vez más, escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había ido de él. No funcionó. Copiar no sirve. Copiar no sirve. Imitar no sirve. El arca está con los filisteos. Empiezan a pasar cosas, tumores, muertes. Entonces los filisteos dicen, vamos a devolverla. Vamos a devolver el arca a los filisteos, a los israelitas. El arca es de ellos. Sabemos que simboliza la presencia de Dios. Por eso nos está pasando esto. Al pueblo de Israel el arca no servía para nada. Y a los filisteos los estaba matando. Acá funcionaba, ya no funcionaba. Hicieron un carro nuevo. Respetuosos los tipos, ¿no? ¿Y cómo la devolvemos? Y hace un carro nuevo. Y ese que está, no, hace uno nuevo. Hace uno nuevo. Y si vemos que va para allá y la aceptan, es que Dios, estamos bien con Dios. Así que hicieron un carro nuevo. La pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y se santificaron a los sacerdotes. Y permaneció el arca en ese lugar mucho tiempo, dice 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. 20 años, 20 años, 20 años sin el arca del Señor. Primera de Crónicas nos cuenta en el reinado ya de David. Dijo David, luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras. A la asamblea, al pueblo. Si ustedes lo aprueban y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos un mensaje a todos los israelitas por toda la tierra, incluidos los sacerdotes y los levitas, y en sus ciudades y pastizales, a que se unan a nosotros. Es hora de traer de regreso el arca de Dios,
porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Buena idea, ¿no? Dice, hace 20 años que no tenemos el arca. Es tiempo de buscar el arca de Dios. Y consultó con su grupo de líderes, consultó con la asamblea y le dijo, si a ustedes les parece bien y si es la voluntad de Dios, vamos a ir a buscar el arca, vamos a avisarle a los sacerdotes, vamos a avisarle a los levitas y vamos a traerla porque hemos descuidado demasiado tiempo, 20 años sin el arca de Dios. El arca de Dios tiene que estar en este lugar. Así que hicieron un carro nuevo también, retiraron el arca y celebraban ante Dios con todas sus fuerzas, entonando canciones, tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderas, címbalos, trompetas. El culto estaba mejor que el de hoy, mejor que el de ayer. Y venían con los carros, el arca, David saltando, danzando, metaculto, metacarne. Metacarne. Puede parecer, pero no siempre es. Ya hablamos de las emociones. Ahora, ¿cómo nadie se dio cuenta? Va el arca trasladándose, uno de los bueyes resbala y Usa extiende su mano para que el arca no se cae y Usa se muere. Pleno culto, el teclado se está por caer, vos que estás en el culto vas, lo agarrás, ¡pah! Se murió. Qué loco, ¿no? David se enoja. David dice, estoy haciendo lo mejor que puedo hacer. Y Dios no está recibiendo esto. Estaba danzando, me estaba gozando y en el mejor de los momentos, Usa muere. Y dice la palabra, ahora David tenía miedo de Dios y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Y el arca de Dios permanece 3 meses en la casa de Obed-edom, ustedes ya conocen la historia. Y el arca que no sirvió en la guerra, que mató a los filisteos, ahora empieza a bendecir a toda una familia durante 3 meses. Y no tenía una perilla para prender y apagar. Es el lugar, es el corazón. Es el lugar donde es transportado, donde es llevado, conforme a lo que el Señor va a orar, va a hacer. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser que cuando estaba el arca en el tabernáculo, los hijos de Elí, dice la palabra, que se acostaban con mujeres a las puertas del tabernáculo y nunca les pasó nada? Se robaban las ofrendas. El arca estaba adentro y no les pasó nada. Y ahora un buen hombre, me animo a decir, quiere tener el arca y cae fulminado en la presencia de Dios. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que cuando Ofni y Fines robaban las ofrendas, cuando Ofni y Fines se acostaban con las mujeres fuera del tabernáculo, la presencia de Dios no estaba. Pero cuando el arca estaba regresando con Usa, la presencia de Dios estaba volviendo a su pueblo. ¿Se nota la diferencia? La gloria de Dios se había ido. Nada iba a pasar.
con uso la gloria de Dios estaba retornando. Por eso cuando más fuerte es la manifestación de la gloria de Dios, más importante tiene que ser mi reverencia a Dios. Dios tiene que preparar nuestro corazón. Conocimiento, temor, sabiduría. Dios tiene que preparar mi corazón y yo tengo que saber que Dios no va a venir de cualquier forma. No va a venir. Y si está viniendo su gloria, yo voy a tener que tener una mayor reverencia para con el Señor. Hay gente que está en pecado y dirige cultos. Entendeme, no estoy en juez, ¿eh? Roba y dirige cultos. O ministra, no es necesario dirigir. Es animarse a tocar lo santo de Dios, es animarse a tocar el arca. Engañan a sus esposas y están en fotos, liderando a tus hijos, capaz. Tocan el arca. Pero ¿cómo puede ser que pase esto en esta dispensación, en este nuevo pacto? ¿Cómo puede ser? ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Quién se va a dar cuenta, gorda? No pasa nada. Es todo para el Señor. ¿Cuántos diezman de ustedes? Ay, Señor, claro, estamos más pobres con razón. Es todo para el Señor. Es el 10%, ¿no? Qué bueno que es el Señor que nos deja quedarnos con el 90%, ¿no? Si fuera. Pero ¿a qué voy con esto? Por darte un ejemplo que no lo tengo anotado, pero a veces es tan triste ver que si yo gano 100, ¿cuánto tengo que poner de diezmo? No te estoy mañando, porque al Señor acordate que la plata tuya no le sirve para nada. Dijo, vende todo, hacelo a los pobres, acá no traigas un peso. Entonces, ¿de 100? ¿Yelmo? ¿Bien? ¿Y de 200.000? ¿Serían? ¿Y de 300.000? ¿Y de 400.000? No, con 20 está bien. Con 20 está bien. Es lo que ganan los otros hermanos, más o menos. Digo, un sueldo bueno te estoy diciendo, gorda. ¿Vos decís? Y sí. Todo para el Señor. Temor de Dios. Temor de Dios. Te hace obrar con sabiduría. Esta no sé por qué la tiré, pero no importa, ¿sí? Reverencia. Alguien dijo, a David y a sus líderes y al pueblo de Israel no le faltaba pasión. Hubo una gran preparación para la restauración del arca. Una vez que el arca estaba en terreno de Israel, la gente tocó música con todas sus fuerzas. Creían que estaban honrando a Dios. Carros nuevos, igual que los filisteos, mamita. Carros nuevos. El celo y la pasión, que no son acompañados por el conocimiento y la sabiduría, siempre terminan metiéndonos en problemas. Siempre. Si la pasión y el celo no están acompañados por la sabiduría y el conocimiento, siempre te van a dar problemas. Los israelitas pensaban que estaban ahorrando a Dios con un método copiado de los filisteos. Copiaron al hombre en vez de buscar la inspiración que viene de Dios. ¿Y qué vamos a hacer? Orar, hermano. ¿Sabes qué parte de nuestra visión, llamarle, que a muchos los desespera? Es que no tenemos un lineamiento así muy... Que si vos preguntás, bueno, ¿cuál es el plan 2023, pastor? Hundido. El plan es que busques a Dios.
El plan es que Dios se revele. El plan es que Dios se manifieste. El plan es que Dios te muestre. Y está bien tener pautas, puntos, programar, pero lo más importante es ser guiados por el Espíritu Santo. Ser guiados por el Espíritu Santo. Que Él pueda romper nuestras agendas, que Él pueda modificar, que Él pueda cambiar. Esos hombres fueron cuidadosos, pero Dios entendió que el método que estaban usando era irreverente. No servía. Carros nuevos no servían. Y lo que nos lleva a pensar en cuál es la inspiración nuestra en la forma de hacer, en las cosas que hacemos, en cómo nos manejamos. David y sus hombres se juntaron a debatir de cómo traer el arca, pero no hay ninguna mención que diga que buscaron, que consultaron a Dios ni la palabra de Dios. Les sobraba pasión, les sobraba celo, les faltaba conocimiento y sabiduría. Que escuchamos estos días, que están en su palabra, en lo que el Señor tiene para nosotros. Buscar el conocimiento. Si leemos Proverbio capítulo 2, dice, parafraseando, he aprendido que mi responsabilidad es buscar el conocimiento que viene de Dios. Corremos el riesgo de sustituir el conocimiento de Dios por las técnicas innovadoras y que muchas veces convencen y pareciera que hasta abren el corazón. No es más fácil buscar a Dios. Hay que dedicarse a buscar a Dios. Hay que esperar en Dios. Hay que esperar que esa respuesta llegue. Pero no nos dejemos llevar por nuestras buenas intenciones, porque nuestras buenas intenciones pueden ser ofensivas a la gloria de Dios. Cuidado con familiarizarnos con las cosas santas de Dios. Hace un tiempo, un joven se acercó y me dijo, mirá, no voy a tocar más la guitarra. Creo que era la guitarra. Por un tiempo. ¿Qué te pasa? No estoy bien. No estoy para tocar la guitarra. Es santo. Es el arca. Es lo que Dios más ama. Es su misma presencia. Y ustedes están creciendo, están aprendiendo. No está mal decir que no. No como fruto del orgullo, del yo que ya vimos, sino porque sabés que no corresponde. Porque somos nosotros mismos los que muchas veces criticamos cuando no corresponde. Mal. Pero si tenés que decir que no, está bien también. Avisa con tiempo. Te arrepentiste, dice. La familiaridad, lo profesional, lo natural, lo del hombre viejo. No, pero Dios siempre está conmigo, ¿escuchaste? No, Dios siempre está conmigo. Dios me ama. Yo soy su hijo. No, pero a mí me vas a decir, a mí. Conozco su palabra. Hice la casa bíblica yo. Esto no es así, es de la otra forma, habría que hacerlo. Y a veces da tanta pena cuando parece que lo que te están diciendo hace 30 años, ¿no? Entonces vos decís, no, si yo, cuando era chiquito, ¿no? Nosotros hemos vivido algunas cosas, estamos medios viejos ya, ¿no? Pero algunas cosas que pudieran parecer importantes, le digo a Daniela, yo no cuento más eso. ¿Cuántos de ustedes hablan de cuando iban al jardín?
Algunos dicen, no, me acuerdo cuando iba al jardín, llevaba un vasito así, tomamos la merienda. Pero así porque te sale. ¿No? Y bueno, iba a hablar de cosas que nos pasaron hace 10, 15 años, medio, ¿no? No, me acuerdo cuando yo iba todos los días al culto. No, ahora tenés que venir al culto. No, me acuerdo cuando yo... Hoy es el tiempo. Ahora. Ahora está pasando. Las cosas importantes tienen que ser ahora. En esos 3 meses David pelea algunas batallas y se empieza a acomodar. David le pregunta al Señor, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó, sí, adelante, te los entregaré. David junta su ejército, sale, pelea la batalla, la gana, pero después viene otra batalla. Y dice la palabra, una vez más, David le preguntó a Dios qué debía hacer. Y el Señor le dice, no los ataques de frente. En cambio, rodéalos, cercalos y atacalos por la retaguardia. Distinto. Hacelo de otra forma ahora. Ahora hacelo de otra forma, no lo hagas como la vez anterior. Pero David estaba aprendiendo, ahora le pregunta al Señor, aunque había ganado la batalla anterior, cómo tenía que hacer para ganar esta nueva batalla. Me voy apurando porque si no acá el yelmo se me está durmiendo, me parece. David construyó varios edificios para sí en la ciudad y ahora prepara un lugar para el arca de Dios, levanta una carpa especial para ella y le dice al pueblo, nadie excepto los levitas podrán llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que les sirvan para siempre. Luego David mandó a llamar a los sacerdotes y a los siguientes jefes levitas, que ahí los nombra, y le dicen, deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás levitas, a fin de que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Había un lugar preparado. Como no fueron ustedes los levitas los que llevaron el arca por primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. Le estaba diciendo a esta gente, si ustedes nos hacen de esta forma que tienen que hacer, pueden morir. No había consultado a Dios acerca de cómo trasladar de manera apropiada el arca. Así que los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder trasladar el arca del Señor, Dios de Israel. Entonces los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros con las varas para transportarla, tal como el Señor le había indicado a Moisés. David estaba vestido con un manto de lino fino, al igual que todos los levitas que cargaban el arca y también los cantores, el director del coro. David también llevaba puesta una vestidura sacerdotal, así que todo Israel trasladó el arca del pacto del Señor entre gritos de alegría, toques de cuernos de carnero, trompetas, teclado, batería, guitarra, bajo y todo. Ahora sí. Ahora sí se estaba haciendo de la forma que había que hacerlo. Las formas sí importan. Amén. Las formas sí importan. David estaba vestido con toda esta ropa resplandeciente que correspondía a un sacerdote, a un rey. Efesios 4 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de la mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y en santidad. Y dice Hebreos, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Preguntar, prestar atención en lo que el Señor ya nos ha dicho. Muchos fueron deslizados por no estar anclados en el conocimiento de Dios. Han perdido el deseo de buscar el conocimiento de Dios. Hay cultos, hay ruidos, hay alabanzas, pero no hay conocimiento de Dios. No alcanza. Salmo 25:14 dice, la amistad con Dios
la comunión íntima de Jehová, es con lo que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Mateo 22 nos relata de un rey que invitó a sus convidados y vio a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y fue y le preguntó, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Y él enmudeció y fue echado de esa fiesta. Josué le dice al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Ayer creo que nos decía Miguel, ¿no? La promesa estaba allá. Marchan. La promesa está allá. Pero cuidado, hay una forma, hay un fundamento, hay un principio, hay una dirección de parte de Dios para nuestras vidas. Si quieren pasar los músicos, yo voy terminando. Yo creo que vienen tiempos preciosos del Señor, pero tenemos esta gran responsabilidad de preparar un lugar especial para que el Señor se pueda manifestar. No es de cualquier manera. La exigencia es tener ropas nuevas, vestiduras nuevas, preparar el corazón, el arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Cómo habrá sufrido David por la muerte de Usa? Pobre hombre. ¿Cómo habrá sufrido David en su corazón sabiendo que eso se podría haber evitado si hubiera escuchado, si se hubiera acordado del consejo de Dios? Y si el pueblo se hubiera dado cuenta que el arca de Dios no era para llevar a la guerra, el arca de Dios era para adorar. ¿Para qué querés la presencia de Dios? ¿Para qué querés a Dios? Cuando buscas a Dios, ¿para qué lo querés? ¿Para ganar alguna guerra? La presencia de Dios nos lleva a la adoración, al reconocimiento, a darnos cuenta quién es Dios, a honrarlo, a reverenciarlo y con Él todas las cosas. Cuando David entra el arca de Dios a esa carpa que él había hecho, dice que encontró paz. Le dio una torta a cada uno del pueblo y los envió a su casa. Y reinó porque reinó la paz porque el arca había llegado de la forma correcta y Dios estaba nuevamente ocupando el centro, estaba ocupando el lugar. Este llamado de santificación también es un llamado masivo. Se necesitan muchos sacerdotes santificados, lo que equivale a decir muchos creyentes verdaderamente consagrados, gente con responsabilidad notoria y luego una multitud que hasta ese momento andaba dispersa, ocupada en sus cosas particulares, pero que tenía que acudir como un solo hombre a Jerusalén para someterse a Jehová y venir a su santuario. Desde luego que responden los inconversos, y muchos responden, pero hay un pueblo de Dios disperso que tiene hambre y sed de su presencia y que está preparado para acudir a un llamado como el de Ezequías. Gente comprometida y santificada y una multitud anhelante de celebrar una Pascua inusual que se repetía día a día. La multitud fue cubierta con un manto de santificación porque se dispusieron a buscar a Dios. La santidad les vino como un manto sobre sus cabezas, pero los sacerdotes tuvieron que procurarla. El culto de mayor gloria que Dios busca requiere de estos ministros aprobados en santidad, lo cual se logra no hurgando dentro de procurar la santidad de los otros, sino buscando con tesón mi santidad propia. Eso también es algo que casi siempre se ha hecho al revés. Ya son muchos siglos de iglesia. Ya es hora de que Dios no tenga necesidad de obrar a pesar nuestro. Es hora de que obre por causa de nosotros y a través de nosotros. Hemos estado demasiado tiempo conformándonos con que el Señor pasara por alto nuestros pecados.
El culto que debemos ofrecer al Señor, que redunda después en la salvación de las almas, estará respaldado por un testimonio de vidas santificadas y eficientes en todos los aspectos. Es hora de dejar los arrepentimientos a un lado y caminar hacia adelante, hacia la perfección, abandonando los rudimentos y proyectándonos a las cumbres más altas de Dios. El triunfo sobre el pecado no tiene que ser una meta para alcanzar después de la glorificación de nuestro cuerpo, sino algo para disfrutar mucho tiempo aquí, comenzando ahora. Juan nos dice que podemos no pecar, que nuestra nueva naturaleza no responde al pecado. Y de acuerdo con la orden de Ezequías que impartió él, el tema de la santificación es algo que tiene que ver con nuestra voluntad de hacerlo. Por supuesto que procede de Dios, pero Dios nos ha dado la fe para apropiarnos de todo aquello que nos hace falta para vivir una vida digna como corresponde a los hijos de Dios. Amén. Congregados para darle gloria. Está ahí. Vos sabés que algunos escuchan el título y les da como cosa. No lo leyeron en la vida. Léelo. Léelo, ahí está la instrucción. Ahí está la instrucción, ahí está el fundamento. Un culto de mayor gloria por vidas santificadas que honran y buscan a Dios. Amén. Ahora me tenés que hacer recordar. Ahí está. El rey había pasado, ¿se acuerdan? ¿Qué había hecho? Dejó una perla preciosa en el bolsillo de este mendigo, ¿sí? El mendigo estaba con sus hijos durmiendo, no quiso despertarlo. Y el rey dijo, vamos, no te hagas problema que le cambié la vida, le cambié la historia. A los años pasa el rey por el mismo camino. Los hijos ya no eran chiquitos. Ahora los hijos son adolescentes, son jóvenes. El papá estaba más machacado, estaba más viejo, estaba más sucio, estaba con barba, estaba desarreglado. Y el rey para su carruaje, lo mira, se enoja. Y le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y el pobre tipo lo miraba, el mendigo, como no entendiendo qué pasaba. Y le dice, ¿qué hice? ¿Con qué, señor? Con la perla que te di. ¿Qué hiciste? Tendrías que tener un gran negocio, un gran emprendimiento. Tus hijos tendrían que ser hombres de bien. Tendrías que tener empresas. Tendrías que haber avanzado, progresado. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué me dio cuándo, señor? Lo que te puse en el bolsillo. ¿Y sabes qué hizo el mendigo? Se toca y saca la perla. Y el rey le dice, ¿nunca la encontraste? ¿Y sabes qué le dijo el mendigo? Rey, nunca hubiera buscado en mi bolsillo. Ya lo tenés. Ya lo tenés. Ya lo tenés. Dios ya te lo dio. El Señor ya te lo dio. Ya está en tu corazón. El Señor ya dispuso cambiar tu vida. El Señor ya dispuso maximizarte, como escuchábamos, potenciarte. El Señor ya dispuso enriquecerte. El tesoro está en tu bolsillo. Tenés que tomarlo, tenés que decidirte a caminar con el Señor, a ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Dice, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios, adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Amén. Adoremos a Dios con reverencia, porque el fuego de Dios sigue siendo un fuego que consume, sigue siendo un fuego consumidor. Pero te vuelvo a decir, la perla está en tu bolsillo. Yo te invito a que te pongas en pie.